nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de México, primer documento político, social, jurídico del siglo XX. La justicia social aglutina esos derechos sociales que ya están aquí en la Carta Magna, derechos sociales como mínimos indispensables para ser digno: derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho al trabajo. Comida, trabajo, salud, educación, vivienda, mínimos indispensables para ser digno, que también lo prevé esta Carta Magna. Bienvenidos a este foro de justicia social, y nuestra intención es llevar esto que dice en la Constitución, el derecho a la alimentación, llevarla a cabo con los mexicanos. Bienvenidos a este foro. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, al maestro Ignacio Valle. Bienvenido, maestro, por favor. Al maestro Eduardo Noriega Álvarez. Bienvenido, maestro. Y dejo las palabras de la doctora Susana Garduño, por favor. Muchas gracias, bienvenidos todos. De verdad es un gran honor cobijarlos en este techo. Si ustedes han dado la vuelta con su mirada a las fotografías que nos acompañan, tenemos aquí toda la historia de la ESCA representada por sus exdirectores desde 1845 hasta el maestro Manelik Maganda de los Santos, quien fue el último director. Entonces es de verdad un entorno lleno de historia, y me honro en darles la bienvenida a nombre del señor director interino, el doctor Zacarías Torres Hernández, y de los demás miembros funcionarios de esta centenaria escuela, y asimismo agradecer el apoyo y la combinación de la Escuela Superior de Economía, que también está aquí representada como escuela hermana. Somos vecinos y también grandes amigos y colaboradores en este camino de la educación, que, como ya lo dijo el maestro Morto, es uno de los derechos ineludibles e inalienables que tenemos todos los seres humanos en este país y en el mundo entero, que así debía de ser. Salud, educación, vivienda, trabajo, son los pilares del desarrollo de una sociedad económicamente fuerte. Entonces, este foro seguramente que traerá, con estos grandes ponentes que nos acompañan, momentos de reflexión con ideas que se viertan a partir de los conocimientos y experiencias de estas personas que están con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, y también aquí a los organizadores, felicidades por tomar en cuenta este tipo de temas en momentos tan trascendentes que vive nuestro país como es el de ahora. Así que gracias mil, bienvenidos todos, y estamos a sus órdenes. Gracias. A continuación, nos hacen favor de tomar plaza presidium. A continuación, el doctor Óscar Zapata Sonco nos da unas palabras de introducción. Adelante, doctor. Bueno, muy rápidamente, porque el tiempo nos apremia. Lo real es que este es el segundo foro que estamos llevando a cabo, y me da mucho gusto que sea justamente con una visión interdisciplinaria, y vamos a tener, el día de hoy, vamos a tener el gusto de oír toda la situación de lo que es la alimentación, y también vamos a oír el problema. Acá tenemos al maestro Brizuela, que se va a discutir la reforma educativa, toda la situación de la reforma y las reformas que se esperan. Este es para el día de hoy, y teníamos pensado el día de mañana, pero se va a cambiar por la situación que todos conocemos de la falta de agua. Muchas gracias por venir, y espero que saquemos provecho de todo esto. Ya tenemos un trabajo de primero, y pronto vamos a tener de segundo. Adelante. Nuestro primer ponente, adelante, por favor. Nuestro primer ponente es el maestro Eduardo Noriega Álvarez. Es
Es economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en Inglaterra, Roma, Santander y Varsovia. Es investigador parlamentario en el Centro de Estudios del Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria en la Cámara de Diputados. Es especialista en temas sociales y en especial en el alimentario. Entusiasta, participativo y un gran motor para la realización de este foro. Maestro Noriega, muchas gracias. Adelante, por favor. Su ponencia es sobre una estrategia sobre la política alimentaria. Muchas gracias. Bien, pues en el primer término nos damos cuenta, bueno, en primer término, de nueva cuenta, un agradecimiento a esta institución académica por permitirme exponer los elementos sustanciales del tema alimentario que embarga al país de manera breve. Esta es la tercera ocasión que me invitan y ha sido un agrado. Los materiales que se han elaborado en estos foros los hemos distribuido en la anterior legislatura y ahora muchos integrantes de las principales comisiones de la actual legislatura se vinculan con el tema alimentario, empezando por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Ahora trae la connotación de autosuficiencia alimentaria, la de ganadería, ahora también la de con más fortaleza, la de bienestar social, la de pueblos indígenas y la de asuntos hidráulicos. Y sin mencionar también la participación de la Comisión de Educación y de Salud. Este es un tema que implica una participación multidimensional. Todos los elementos están holísticamente entreverados y difícilmente puede uno avanzar en una de las vertientes sin atender al conjunto de los elementos que configuran la actual problemática alimentaria. Rápidamente, porque el tiempo no es muy extenso, la intervención de ahora está dividida en tres partes. La primera es dar una muestra muy rápida de algunos indicadores sustantivos para comprender la dimensión, las características de la problemática alimentaria en que está inmersa el país. La primera gráfica ahí está expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 a 2018 y los subsecuentes programas sectoriales. Por definición se aborda el tema alimentario y se definen metas en cada uno de ellos a alcanzar en función a los niveles, a los indicadores que se tenían registrados en el 2012 y de ahí se desprenden metas a alcanzar para el 2018. En este cuadro se muestran los avances que se lograron en estos últimos 6 años en función de la disponibilidad de los indicadores que se han difundido en términos actuales. En el programa de desarrollo social, que en esta administración se le encomienda a la CEDESOL la conducción de la política alimentaria y se le dan todas las atribuciones para ser el organismo que congregará la participación de las demás dependencias. Es por esto que en este programa se definen las metas de reducción de los indicadores de la población con insuficiencia alimentaria. El primer indicador es justamente al revés, lo consideran ellos el porcentaje de la población con acceso a la alimentación. En el 2012 era el 56% y a pesar de la enorme atención que se le presta al tema alimentario desde el inicio de la presente alimentación, incluso con la formación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la meta que se fija para el 2018 es avanzar al 60%, dejando ya de antemano en reconocimiento que el 40% de la población estará todavía en una condición de insuficiencia alimentaria.
Los avances al 2014 fueron del 57% y el último registro que se dispone es del 59%. Seguramente para el 2017 y 2018 se superará la meta del 60%, pero como se observa es una meta por lo más laxa en función a los avances que se tenían previstos. En la población infantil el porcentaje era del 13%, la meta es llegar al 12%, pero ahí no se tienen indicadores contemporáneos. Justamente en estas fechas está por concluir la encuesta de salud y nutrición, ahora ya elaborada de manera conjunta entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el INEGI, y los resultados de esta encuesta que están levantando en estos tiempos se tendrán al principio del año siguiente. Bien, en el programa México Sin Hambre, ahí hubo una acotación al tema alimentario, porque se definió la población como meta, la población que además de estar en pobreza extrema, tenía la indicación de también arrojar carencia alimentaria. Y entonces el universo se acotó de manera muy sensible y la meta, la indicador era del 5.9%, es decir, población en carencia alimentaria y en pobreza extrema. Era esa doble combinación, de ahí vino la connotación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, restringida estrictamente a este pequeño segmento de la población nacional. Bien, pues a pesar de todos los esfuerzos empeñados, el último indicador disponible es del 2016, solamente pudo reducir el indicador al 4.2%. En nutrición infantil hay otro indicador que se estableció en términos de la población atendida por el Prospera. Aquí el indicador, como se observa, es del 21%, casi duplica el promedio nacional, y esto es porque la población que atiende el Prospera está debidamente focalizada y atañe a la población infantil más vulnerable. Por eso el indicador es tan alto. La intención era bajarlo al 13%, no tenemos datos de los avances. Otro elemento que tomamos en consideración es el programa de pueblos indígenas. Y el indicador era de que el 74% de la población en carencia alimentaria, y la intención del programa que así se manifestó era reducirlo al 5%, del 5%. Pero vemos los datos y en el 2014 no se redujo, sino incluso aumentó al 38%, y ya en el 16 sí la lograron bajar al 30%, pero es una meta muy lejana, es un resultado muy lejano a la meta establecida. Bien, esto es importante de notar porque también en este programa se fija la meta de reducir la población indígena con ingresos inferiores a la línea mínima de bienestar. Esta línea cuantifica la capacidad adquisitiva de la población en función a la inflación alimentaria. El dato del 2012 era el 42% de la población indígena no tenía ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria, y la meta era bajar al 35%. Pues bien, en el 2014 el resultado aumentó, se fue al 43%, y en el 2016 apenas pudo bajar al 41%. Esto es, el indicador del 2016 es prácticamente el mismo que el del 2012, 4 años después de haber establecido ya la participación de la Cruzada, cuya población objetivo justamente está enfilada a la población indígena. Otro indicador que es por demás sustantivo, este lo emite el programa agropecuario de Zagarpa, y es el de la proporción de la oferta interna que tanto se produce en el país en función al consumo total. El dato es del 63% en el 2012, y la meta, que es por demás conocida, aspirada, era alcanzar el 75%, que
que es una cifra que la FAO de alguna manera estipula como la más recomendable. Pues bien, el desenlace es de que ese 63 se elevó al 68, al 67, logró reducirse al 64, actualmente están en el 61% y en el 2016 y bajó ligeramente al 59. Esto es, en lugar de avanzar en el término de la producción interna de alimentos básicos, pues hay un evidente retroceso en términos del aumento que se tiene en el consumo alimentario. El otro indicador es también, por demás relevante, se aspiraba a ascender los rendimientos de la producción del maíz nacional del 2.3 al 2.9 y continúa actualmente en el 2.5, dando a conocer que los avances en términos de rendimiento de maíz, cultivo líder en el escenario nacional, pues fueron prácticamente nulos, del 2.3 al 2.5. Bien, en la siguiente lámina se retoma la cuestión de la medición de lo que se llama soberanía alimentaria o la capacidad de la producción interna de alimentos en función al consumo. Y ahí vemos este cuadro, el primero, está construido en función a agregar la producción de los cultivos básicos, el maíz, trigo, arroz, oleaginosa, soya, y también se incluye el sorgo. Bien, si nos vamos si vemos, bueno, la producción nacional pasa de 35 millones de toneladas y el avance que tiene del 2010 al 2017 pues es solamente de 2 millones de toneladas, es por demás mínimo. Básicamente el mayor aumento se da en la producción de maíz, este pasa de cerca de 23 millones a 28 millones en 2018, y los demás, el trigo, el arroz, incluso el sorgo, permanecen en niveles estancados en todos estos años. Y por ende aumenta la demanda de estos alimentos, y entonces la aportación nacional, como vimos anteriormente, que está en la columna casi al final, pasa del 67 al 60%. La otra cuadro ejemplifica los mismos indicadores, pero para los tres cárnicos más representativos, la carne bovina, de aves y la porcina. Ahí la participación de la oferta nacional es por demás importante, asciende a cerca del 80%, pero también es relevante el aumento de la importación, básicamente ya no tanto de carne bovina, porque el consumo se ha estancado en los últimos años debido a la inflación del precio de este tipo de cárnicos. La que más se consume es la carne de ave, casi al doble de la bovina, y igualmente ha aumentado de manera importante la importación de estos dos cárnicos, la porcina y la de aves. Bien, todos estos elementos se utilizan como basamento para medir es decir, en qué términos la soberanía alimentaria, la pérdida de soberanía alimentaria, la flagrante pérdida de la producción interna de alimentos incide en el esquema de la inflación alimentaria y por ende del movimiento de los indicadores de la población que aún con ingresos no tiene suficiente capacidad adquisitiva para acceder a la canasta básica alimentaria. Bueno, el primer indicador que versa sobre todo esto, particularmente en el caso de los granos básicos, pues es el precio del maíz a nivel internacional. Si bien la producción interna pasó de los 25 a los 28 millones de toneladas en los últimos años, pues este último año ya México importó cerca de 14, 15 millones de toneladas, es el 40% de lo que se consume, y esta masiva importación de maíz pues repercute necesariamente en el precio interno por estar alineados. Y luego entonces el comportamiento del precio del maíz, de donde se consume, que viene prácticamente todo de Estados Unidos, pues interviene
en el movimiento de los precios internos. Y esta gráfica pretende ilustrar cuál ha sido el comportamiento del maíz, del precio del maíz en el mercado externo. Y ahí vemos claramente dos picos. El de 2008, el nivel andaba en 130 millones de toneladas y sube a cerca de 300 en el 2008. Esta primera estampida se dio básicamente por movimientos especulativos al aumentar al preverse el colapso financiero que se iba a sufrir en el 2009. Hubo una gran especulación sobre el costo de las commodities, de las materias primas, entre ellos el maíz, y ocasionaron este globo inflacionario en el 2008, y luego inmediatamente vemos la depresión que tuvo. Incluso al diciembre del 2008 los precios se habían regresado a los niveles acostumbrados antes. Pero la segunda escalada que vimos allí, el segundo pico también, este fue mucho más alargado, duró cerca de 2 años, pero este sí se obedeció a una consecuencia en el cambio climático por los efectos que tuvo la sequía, básicamente en las zonas granuleras, maiceras de Estados Unidos. Si puedes apagar, por favor. Y eso colapsó los precios hacia arriba y causó también un estupor a nivel mundial en el incremento de los alimentos y por ende en el ascenso de la población mundial con insuficiencia alimentaria, y todos estos movimientos pues se transmiten directamente al comportamiento de los indicadores nacionales en términos de la población con capacidad insuficiente para adquirir los alimentos básicos. Esto es, la pérdida de soberanía alimentaria y la importación masiva de alimentos pues repercute necesariamente en la inflación alimentaria, y esto es el principal factor detonador de los indicadores de pobreza a nivel nacional. Esa es la consecuencia lógica de todos estos elementos. Si vemos al final, en estos últimos años, el precio del maíz se ha conservado a niveles muy bajos, prácticamente los mismos que se observaban antes de la crisis del 2008. Ya lleva un periodo bastante alargado de precios establecidos. El costo del maíz actualmente en el mercado de Chicago está en los $150 la tonelada, casi a la mitad del periodo aquel difícil de la sequía del 2010-11, y esto ha contribuido de manera importante a que los indicadores de la inflación alimentaria en México de 2015 a 2016 hayan reducido su impacto en términos cuantitativos. Esta relación se ve en la siguiente gráfica, donde vemos el comportamiento del índice nacional del precio al consumidor. La otra columna es el precio de los alimentos, y finalmente ahora pues estamos frente a otro elemento que también, gracias a la tremenda dependencia externa que se tiene en el suministro de los energéticos, en este caso las gasolinas, pues ahora es la gasolina la que está interviniendo como uno de los principales factores que detona la inflación. Vemos aquí, sin hacer el recuento, vamos a ver lo que sucede en el 2016 al 2018. Y sí, en 2017, si recuerdan, viene la escalada en el precio de la gasolina, se retiran los subsidios, y entonces el incremento que se tiene allí en ese año es del 17%, lo cual impacta en el costo del índice inflacionario, sube del 3 al 6% de 2016 al 17, y los precios de los alimentos pues también se ven arrastrados por esta vorágine inflacionaria causada por los energéticos, sube al 8%, pero ya en el 2018, si bien la gasolina sigue subiendo, el estancarse los precios en el mercado mundial en los niveles ya observados, pues el nivel de inflación alimentaria en el transcurso de este año es del 3%, incluso menor que el índice general. Esto denota la enorme correlación que existe entre los precios mundiales y la inflación alimentaria que se registra en el país.
gráfica es una de las principales láminas confeccionadas por el Coneval, que se ha dedicado en sus últimos indicadores de ingreso laboral de la pobreza justamente a medir cuál es la capacidad del poder adquisitivo del ingreso laboral. Esto es, las personas que aún laborando tienen un ingreso insuficiente para cubrir la demanda interna. Y esta gráfica pues se ve con claridad cuáles son los niveles más altos, los niveles más bajos antes del 2008, cómo baja la capacidad adquisitiva y llega a sus mínimos de grados en el 2014 y viene una ligera recuperación en los subsecuentes años, con una recuperación todavía más acentuada en el 2018. Esto es, en este año no hay prácticamente un gran impacto en la inflación alimentaria por la consecuencia de la alineación de los precios con el mercado mundial, pero esto es en el 2018. Bien, en la siguiente gráfica pues hay una exposición del comportamiento de los indicadores también mostrados por el Coneval, este es de 2008 a 2014, y la primera vemos pues el índice de la pobreza nacional en términos de porcentaje pasa del 44% al 43% de 2008 al 2016. Esto es a pesar de que México tiene una expansión económica de 2.3, 2.5, 2.8% del PIB anual, pero tiene una capacidad de exportación, está situado México entre las grandes potencias, incluso en términos alimentarios la balanza agropecuaria pasa a ser deficitaria a positiva. Pues aún con todos estos avances y la gran cantidad de gasto público, que es un tema que vamos a ver de manera muy puntual en la siguiente parte, pues aún así la pobreza, la proporción de la población en pobreza pasa del 44 al 43, esto es, está completamente estacionada en estos de 2008 al 2016. El número de personas, pues ese es el porcentaje, el número de personas pasa de 49 a los 53 millones. Aquí es de observar que es un dato siempre aludido en términos oficiales, que la pobreza se redujo en los dos últimos años de 55 a 53, y entonces pues este es un indicador por lo más sustantivo. Los otros están ahí reflejados. Si uno ve, quiero hacer más mención a la población en la última columna, la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar, y aquí quiero hacer énfasis en el dato de la población indígena. Si el nivel nacional es del 16%, el de la población indígena se asciende hacia el 38%, y lejos de reducirse, asciende hasta el 42%. Esto es el segmento más vulnerable, más con las condiciones más oprobiosas de la justicia social, pues es justamente la población indígena, donde todos los indicadores más difíciles se concentran en este segmento de la población, y empezando por el alimentario. Bien, las siguientes partes es un marco de referencia muy resumido que debemos considerar, y bueno, viene una explicación en el sentido de lo que ya tanto he insistido, que este negativo impacto que se tiene en el gasto público, que avanza de manera importante en los últimos años, pues no tiene no cumple el objetivo de reducir los indicadores, porque todos los premisas y todos los objetivos que se determinan para la erogación del gasto público es justamente reducir los indicadores de la pobreza nacional. Esto no ocurre, pero una de las condiciones básicas que explica esta incapacidad del gasto público en reducir los indicadores, amén de la dependencia externa que se tiene con la pérdida de soberanía alimentaria, que es parte también atribuible al gasto público, es la descoordinación, la falta de transversalidad que existe en el esquema de erogación del gasto público. Para el tema alimentario son tres
documentos, tres bases legales, por demás determinantes para determinar, para mencionar la orientación del gasto. La primera está por demás precisada en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el 2001. Esta ley define justamente con esa visión de transversalidad, define la estructuración del programa especial concurrente. Ahí están aglomerados más de 60 programas de muchas dependencias, son cerca de 15 dependencias, y todas las evaluaciones que se practican sobre el programa especial concurrente, a pesar de que ha avanzado, representa cerca del 8% del presupuesto total, a pesar de los aumentos en términos presupuestales que ha recibido, pues el impacto lo estamos viendo en las cifras, justamente porque no existe una visión de transversalidad, de concurrencia, de sinergia entre todos los programas. Cada uno se maneja de manera independiente, aislada, inconexa, y los resultados son esos. El otro ejemplo que es por demás ocurrido para demostrar esta falta de incongruencia en el ejercicio del gasto es en el programa de los pueblos indígenas. Ya vimos los indicadores, aquí la situación es aún peor, aún en los programas sectoriales, en los diagnósticos se señala la falta de transversalidad en el ejercicio del gasto, y los indicadores, a pesar del aumento que hay en estos programas, en el presupuesto, los indicadores están demostrando que el impacto ha sido prácticamente negativo. Otro de los elementos que vienen a colación en esto es la ley de desarrollo, la ley general de desarrollo social. Ahí se mandata no la publicación de anexos, pero sí la definición de zonas de atención prioritaria, encomienda al legislativo, básicamente a la Cámara de Diputados, que junto con el presupuesto de egresos haga la declaratoria de las zonas de atención prioritaria. Y en esta primera declaratoria, que se publica en el 2008, se identifican 1.100 municipios de zonas de atención prioritaria que congregan los datos más difíciles de vulnerabilidad, y esta relación del 2008 es prácticamente la misma que se publica en el 2018. Esto es, pasa una década y no hay avance alguno que se distinga en estas zonas de atención prioritaria. Bien, todos estos elementos pues llegan a la conclusión de que una de las primeras condiciones que existen, que se enfrenta a la próxima administración pública, pues es justamente esto: tratar de lograr una visión de transversalidad, de sinergia en el acompañamiento del ejercicio del gasto. Bien, la próxima administración se ha fijado tres objetivos fundamentales, ineludibles de atender: reducir los indicadores de la pobreza, reducir la desigualdad social y regional existente, y la otra es justamente avanzar, fortalecer la soberanía alimentaria. Incluso se ha mencionado ya como una de las metas a precisarse el lograr la autosuficiencia del maíz. Bien, lo que estamos aquí recomendando para la próxima administración es que se tenga en consideración 4 puntos definitorios en esta estrategia a tomar. Lo primero es la definición de las estrategias que deben de quedar plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, tal como sucedió en la presente administración. Pero bien, una vez definido eso, identificar las áreas territoriales donde se presentan los índices más difíciles de vulnerabilidad alimentaria y focalizar las metas de producción con las metas de consumo. En el actual esquema de esta presente administración, por un lado se definieron las metas de avance en la producción y por parte de Zagarpa, y Cedesol por el otro lado, sin tener una interrelación de indicadores, define las metas muy laxas, como vimos, de reducción de los indicadores de población en pobreza, en carencia alimentaria. Entonces, al no existir una correlación entre ambas variables, pues sucede el
comportamiento de que se tiene identificado. Uno de los puntos torales para esto es de que si se logra reducir los indicadores de la pobreza, esto es, elevar la capacidad adquisitiva de la población en los próximos años, pues por definición esto impactará en que la demanda potencial insatisfecha de personas que no tienen acceso a la ingesta básica empiezan a consumir de manera más acelerada más alimentos. Entonces, esta correlación tiene que plasmarse directamente en un esquema de planeación que vincule producción con consumo, incorporando la variable de capacidad adquisitiva de la población y además el cambio de hábito, porque entre más ingreso también cambian los hábitos y se van más al consumo de proteína animal, básicamente de aves y ahora porcino. Entonces todos estos elementos pues deben de quedar debidamente integrados en un esquema de planeación alimentaria para el siguiente año. Y el otro es, pues una vez definida la estrategia, los ámbitos territoriales, pues sí, definir las instancias administrativas de los tres órdenes de gobierno, es decir, la nacional, la estatal, municipal, comunitaria, de donde se va realmente a lograr esta transversalidad en el ejercicio del gasto con la concurrencia de todos los programas que están inmersos en el programa especial concurrente de los indígenas, las zonas de atención prioritaria. En la exposición que les dejo aquí para mayor observancia, vienen dentro de la ley de los ajustes a la ley de organización de la Administración Pública Federal, se le está confiriendo ahora a SAGARPA, ya no se llamará SAGARPA, sino Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se le está pasando la administración de Liconza y de Liconza, ahora todavía en Sedesol, pasan a esta Secretaría de Agricultura y por ende se le está transfiriendo la atribución que tiene ahora Sedesol de vigilar sobre el tema alimentario, la dinámica de la problemática alimentaria, pasa seguramente ahora a la Secretaría de Agricultura con estas modificaciones que se están ya previendo en la ley orgánica, pronto a aprobarse en la Cámara de Diputados. Pero también a la Secretaría de Bienestar Social se le encarga atender en términos productivos al desarrollo rural con gestión de autoconsumo, de producción comunitaria y toda una serie de actividades de desarrollo rural. Luego entonces yo no quiero llamarlo duplicación, pero hay una suma de dos voluntades, una radicada en la Secretaría de Agricultura y la otra en la de Bienestar Social, donde si no existe esa correlación y esa articulación de actuaciones, pues va a suceder resultados semejantes a los que hemos estado observando en los últimos años. También está ya la transformación de la Comisión de los Pueblos Indígenas al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, también con esta visión, y se le encarga a la Secretaría de Bienestar Social atender el problema de los pueblos indígenas conjunto con el Instituto. Bien, las reflexiones de toda esta visión que se tiene es, bueno, primero tomar el diagnóstico, porque el que no reconoce el historial y los problemas padecidos en los últimos años, pues está casi condenado a repetirlos. Y entonces, la primera aseveración que desprendemos de todo esto es que ciertamente México dispone de un marco legal, de un basamento jurídico por demás progresista, actualizado, tiene procedimientos, tiene programas y tiene todos los elementos necesarios que ya mencionamos para poder transitar hacia la construcción de un gasto público debidamente articulado. Lamentablemente, en el ejercicio de los últimos años,
estas disposiciones legales no se han observado. La Zagarpa no atiende el problema del programa especial concurrente. En ninguno de sus informes de labores señala alguna atribución que se le encomienda en la ley de coordinar el programa especial concurrente. Ya vimos también que la CDI igual no tiene esa capacidad de congregar a las actuaciones de todas las dependencias. La ley de desarrollo, la ley general de desarrollo social no ha velado por atender las zonas de atención prioritaria, son las mismas de hace 10 años. Y luego entonces, pues no hay una instancia que logre concretar en objetivos, en metas, en articulaciones, la participación de, ya no digamos de la sociedad en su conjunto, sino la interacción de dependencias, incluso los 3 órdenes de gobierno. Es decir, no existe una estrategia alimentaria hoy en día y tampoco se perfila en las adecuaciones que están ya anunciadas a regular la administración de la próxima administración federal. Esta es una preocupación que en muchas tribunas académicas ya se ha detectado, la necesidad urgente de definir una estrategia alimentaria, y de ahí nos lleva al título de la convocatoria de ahora, de justamente cómo avanzar en el cumplimiento del artículo constitucional, donde señala que el Estado debe de garantizar el derecho a la alimentación, pero el Estado no puede garantizar el derecho a la alimentación a través de políticas asistencialistas, sino que debe de hacerlo justamente motivando el aumento de la oferta interna, de una mejor distribución, de una efectiva comercialización, la transformación de lo que se requiere y todas las recomendaciones que versas en ello, y justamente articulando de manera, en términos de sinergia, la intervención de la política social con la política productiva. Luego entonces, uno de los principales retos que todavía no avanza en dilucidar la siguiente administración es qué estrategia va a aplicar para lograr esa convergencia de participaciones, primero de las dependencias vinculadas con el sector agropecuario y social, el indígena, y luego pues convocar a los 3 órdenes de gobierno y finalmente a la sociedad en su conjunto. Ese es el gran desafío. Hay una nueva ley en estos últimos días, se presentó en el Senado una nueva ley. Hay que aclarar por último, ya el último pasaje de mi intervención, es mencionar que en la Cámara de Diputados en el 2015, en los últimos días del anterior, hace 12 legislaturas, el último día de sus sesiones en abril, el 30 de abril, se aprobó el dictamen de la ley del derecho a la alimentación. Una ley pues con todos los defectos que se fueron a mencionar, pero traía todo un esquema que permitía ordenar, orquestar, administrar, definir instancias responsables de lo que es toda la gran problemática alimentaria. Y esta ley pasó al Senado y ahí se quedó los 3 años, aun cuando la prioridad de la presente administración ya en extinción, pues fue justamente desde el principio el tema alimentario, y no dispuso nunca de la posibilidad de hacer una ley reglamentaria. Luego entonces una de las recomendaciones que nuestro centro de estudios siempre les ha emitido a los legisladores de antes y particularmente a los de ahora, pues es avanzar en la definición de una ley que esperemos que pueda promulgarse en los primeros días, en los primeros meses de la administración, y estar preparados con esa ley para arribar a la definición del Plan Nacional de Desarrollo en el 2020, que es el año que se va a presentar con la nueva, los ajustes que hicieron a la ley de planación. Por último, pues no es por demás reiterar que la pérdida de soberanía alimentaria que la nación acusa en los últimos años es un riesgo de alta magnitud, porque en cualquier momento, si bien los precios han estado estables, en cualquier momento, por muchas circunstancias,
esta tranquilidad en los mercados externos puede alterarse, como ya vimos lo que sucedió con la sequía de 2011. Hay que advertir que todavía en las proyecciones que hacía el Departamento de Agricultura en octubre del 2010, se pensaba que esa nación iba a obtener cerca de los 350 millones de toneladas de maíz y acabó cosechando a los siguientes meses menos de 250. Entonces, los cambios climáticos, el impacto de un cambio climático, no hay forma de predecirlo y puede alterar rápidamente los precios. Y México es totalmente, ahí están todas las gráficas, muestra la gran dependencia que tiene la inflación alimentaria respecto a los precios externos. Lo estamos viendo con la gasolina, no hay forma de parar el ascenso. El precio de la gasolina, a diferencia del maíz, pues sí ha pasado de los 40, la mezcla, de los $40 al barril, se tenía en 2015, ahora estamos cerca de arriba de 70, ya un aumento del 35-40%, ya México ya no tiene capacidad de producir y de compensar esos subsidios, el precio de las gasolinas externas, importa más del 75-80%, y todavía el día de ayer tuve que cargar la premium a más de 22 pesos el litro, más que 1 litro de leche. Ese es el desafío que tiene México. Gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo Noriega. A continuación, voy a presentar al maestro Ignacio Valle Fernández, que fue un alumno de excelencia egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, político y jurista mexicano con gran experiencia en la administración pública como legislador y diplomático mexicano. En su carrera diplomática fue embajador de México en Argentina y de México en Cuba. En la administración pública ha desempeñado cargos en la Secretaría de Gobernación, en la Presidencia de la República, en el Instituto Nacional Indigenista, coordinador general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR, y en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO. Actualmente ha sido nombrado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como el próximo titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que tendrá una labor preponderante para el cumplimiento del derecho a la alimentación en los mexicanos. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Quisiera su servidor poder hacer una exposición, como diría yo, docta, como la del maestro Noriega, pero la verdad, la de su servidor va a ser mucho más sencilla. Con todo que es una virtud que deseo de poder transmitir a ustedes de una manera asequible, lo más clara posible que está a mi alcance. ¿Cuál es, si pudiéramos quitar esa luz, cuál es la política alimentaria que está diseñando y piensa poner en práctica el gobierno que está a punto de empezar en sus líneas generales? Porque como ustedes comprenderán, dentro de esta exposición hay 1000 detalles, pero tengo que entregar los principales, tomando un poco de los indicadores que nos presentaba hace un momento el maestro Noriega. Hay que recordar que la población del campo es aproximadamente el 5% de la población,
pero eso que llamamos campo ocupa el 90% del territorio nacional. Y tomando en cuenta las estadísticas que nos mostraron hace un momento, pues el campo anda muy mal. Bueno, una parte del campo, porque hay una parte del campo rica, esa que tiene capacidad para defenderse sola por sí misma, que tiene capacidad de exportación, pero hay otra parte de nuestro campo que es lo que tiene que ver con la insuficiencia alimentaria, que no ha progresado para nada. No tengo que repetir las estadísticas que aquí nos mostraron, pero esto ¿qué representa? Que en el fondo esos problemas de pobreza rural están presentes en muchos otros aspectos de la vida cotidiana del país. No podemos erradicar pobreza y desempleo si no lo atendemos. La delincuencia crece más fácilmente en un ambiente de carencia que en un ambiente de abundancia. Por supuesto que no hay una relación directa entre pobreza y delincuencia, por favor, pero al mismo tiempo no hay la menor duda de que no es lo mismo salir a la calle con el estómago satisfecho que con hambre. Y cuando hay pobreza, las invitaciones para adherirse a la delincuencia organizada tienen muchos más oídos prestos a seguir la invitación. La inmigración a los Estados Unidos, o nuestra emigración allá y a las ciudades, ¿a qué se debe? En las ciudades también tenemos unos niveles terribles de pobreza en muchas zonas urbanas y suburbanas, pero básicamente es de personas que no encontraron posibilidades de vida en el campo. Y el problema que tenemos con los Estados Unidos, para que lo repito. Y finalmente, activación general de la economía y, por supuesto, equilibrio regional, que se requiere fortalecimiento y armonía institucional. Aquí lo que estamos viendo es que hay varias acciones que deben vincularse, una de las cuales es soberanía alimentaria, para lograr repercusiones en otros aspectos del país. Para ello se requiere, claro, aumentar la inversión pública, que durante 2 decenios ha estado estancada, o cuando menos desorganizada, ha ido hacia abajo. Incrementar el crédito, tanto de la banca de desarrollo, como suele llamarse a la banca pública, como de la banca privada. Uso la palabra inaugurar con toda intención, un verdadero apoyo científico y tecnológico. Hace muchos años no hay verdadero extensionismo, es decir, asistencia técnica al campo, particularmente al campo pobre. Y finalmente, crear un sistema de comercialización que sea eficiente, que sea justo. Este organismo que acaba de mencionar nuestro amable presentador es lo que corresponde a Segalmex, es decir, el tema de la comercialización. Quisiera tu servidor referirse a los otros temas que están también imbricados en la realidad rural, pero la encomienda que me están encargando tiene que ver básicamente con comercialización. ¿Qué puedo decir allí? Eso lo que determina es la creación de Segalmex, que anunció el presidente electo hace aproximadamente unos 3 meses, y que se creará en los primeros, no semanas, días de la próxima administración. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Son básicamente 4. Comprar a precios de garantía algunos productos agroalimentarios con 2 finalidades. Una, mejorar la condición de los productores, ojo, de bajos recursos. Y segundo,
impulsar lo que a veces se llama soberanía alimentaria. Bueno, la autosuficiencia alimentaria, marchar en ciertos productos básicos hacia la soberanía o autosuficiencia alimentaria. Segunda es vender a precio reducido los insumos que se requieren para la producción, como son fertilizantes y semillas mejoradas, a los campesinos más vulnerables. Tercera función, garantizar una canasta básica alimentaria a través de DICONSA, que serían abarrotes, y LICONSA, que es la leche subsidiada. Y finalmente, uno que casi podría olvidar, pero ya verán por qué no puedo abandonarlo, poner nuestra cobertura territorial a disposición del resto de los apoyos sociales que se van a hacer llegar a muchos sectores olvidados de la población. Como el primero de nuestros temas es precios de garantía, a ustedes que están en esta escuela, hermana de la de economía, pero contabilidad tampoco puede ignorarlo, hay un tema regular y recurrentemente debatido en el mundo, que es la existencia de los subsidios, que conducen a una polémica clásica. Hay gente que se declara abiertamente en contra de cualquier subsidio porque ignoran las leyes del mercado, y por otro lado hay también pensadores que defienden la necesidad de los subsidios, que evidentemente requieren, implican, es su esencia, la intervención estatal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que desde el punto de vista, digamos, teórico o dogmático, como le quieras decir, hay dos pensamientos, por así decirlo, encontrados en la polémica. Yo pongo aquí la imagen de los dos epígonos, los dos personajes más característicos de las dos posiciones llevadas a sus extremos. Por un lado, Adam Smith, digamos, el héroe del libre mercado por excelencia a partir de su famoso libro de la riqueza de las naciones desde 1776, y por otro lado la efigie o la imagen de Carlos Marx, que lo que plantea es una política enteramente distinta y sin profundizar, no tenemos tiempo de hacerlo, tengo que ser breve, que conduce a que haya un Estado de los trabajadores, pero como Estado intervenga en el extremo. Si bien uno, el liberal, plantea que para que el mercado te resuelve todo, pero con una condición, que sea libre, que no lo alteres, si lo alteras ya no funciona, y la principal exigencia es que no intervenga el gobierno, y del otro lado pues que todo lo pueda manejar en el extremo la intervención estatal. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo? Miren, cuando su servidor era joven como ustedes, en la Facultad de Derecho, aquí, tocayo, te acordarás, me tocó una época por ahí de los años 60 en que el mundo parecía de una manera inminente, inevitable, que se precipitara hacia las formas socialistas. Tenías a la Unión Soviética, tenías a China, enorme país, a los que se dieron llamar del tercer mundo, que tenían una tendencia también estatista. Parecía que ya no había más salida. Pero este extraño mundo nuestro llegó en lo contrario. El día de hoy, países ortodoxamente comunistas y con sus asegúnes son 4 en el mundo, que es Corea del Norte, Vietnam, Cuba y Yemen del Norte, y se acaba. Todos los demás cayeron en la esfera básica del mercado y en medio fórmulas intermedias. Pero ocurrió exactamente lo contrario de lo que se esperaba. Cayó el muro de Berlín,
desapareció la Unión Soviética. ¿Pero cómo? ¿Les tiraron una bomba atómica? ¿Hubo una guerra? ¿Qué pasó? Nada. Ellos solemnemente, en una Navidad, que era 25 de diciembre, declararon el día de hoy, la Unión Soviética deja de existir. Perdieron la carrera de la eficiencia. El día de hoy, un país que todos recordamos bajo la tutela de Mao Zedong se había vuelto comunista, es el día de hoy, al menos en el mercado internacional, uno de los países más capitalistas del planeta, China. Tú vas a comprar cualquier cosa en el mercado, le buscas la etiqueta y dice hecho en China. Y se lanzaron a la conquista del mercado. ¿Cuál es la fórmula que está atrás de ese formidable éxito chino? Te lo voy a decir asomándome al libro del actual secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, en un libro suyo que utilizan para la divulgación de su sistema político, aquí en la página 145, ve el título que le da a su capítulo: usar bien tanto la mano invisible, recuerden Adam Smith, pues era la fórmula de él, la famosa mano invisible. Pero ¿qué dice este chino, entre comillas, comunista? Usar bien tanto la mano invisible como la mano visible. ¿Cuál es la mano invisible? El mercado. ¿Cuál es la mano visible? El Estado. Es decir, el mundo contemporáneo tiene que valerse de los dos instrumentos, o estás de plano fuera de la historia. ¿Qué quiere decir tu servidor con esto? El día de hoy, negar la evidencia del mercado es un error, pero entregarle todo al mercado es una perversidad. No se puede y no se debe, por supuesto. Por eso, para mejorar la condición del campo se requiere una eficiente intervención del Estado mexicano. Una de ellas, no la única, son los precios de garantía, para los cuales puede haber combinaciones y alternativas. El próximo gobierno se van a dar precios de garantía para 5 productos, a lo mejor después más, pero van a ser para el maíz, no cualquier maíz, maíz blanco, que es el que se consume en México, para las tortillas, frijol, trigo panificable, arroz y leche. Los otros serán para el consumo, pero no para la producción. Y esto se deberá definir atendiendo, por supuesto, las señales, como aquí se nos indicó, del comercio internacional y de las secretarías que se tienen que coordinar para eso. Pero se va a buscar que estos precios de garantía estén relacionados o vinculados con la productividad. Por eso, la política que se va a implementar no es asistencial. Siempre tendrá un aroma asistencial, pero no es la intención que sea asistencial, sino productiva. Por eso el traslado de algunas instituciones de lo que hoy se llama Sedesol y será de Bienestar Social a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Qué ocurre en los precios de garantía y por qué deben ser focalizados estos? Miren, la intención, como sabemos todos, imagínate un campesino maicero, cultiva aquí y se espera que cuando lleve su producto a los centros graneleros, el precio de garantía le pague más que lo que pueda encontrar en el mercado. Pero estamos hablando de campesinos pobres, no de agricultores ricos. Para ellos, y nada más para ellos, es el precio de garantía del maíz, cuando menos, como lo será del frijol. ¿Qué se espera? Que aumente la producción.
producción y que haya un mejoramiento económico de estos productores rurales. Suena bien, pero ¿qué ocurre en la realidad? En la realidad es que aquí tienes al campesino produciendo y llega a pie de parcela, ahí a su campo, llega un personaje con medio de transporte que de manera despectiva o peyorativa le suelen llamar, y así lo hacen en el campo, el coyote o el intermediario. Yo no suelo llamarle coyote porque ese personaje cumple una función social. ¿Cuál? Que le compra al campesino en el momento y allí le paga y se lleva la mercancía, el introductor, el intermediario, al centro de acopio. Pero al hacerlo, si otorgaste precio de garantía, el billete grande se lo lleva él y al campesino le sigue llegando el ingreso escuálido. De tal manera que si estableces precios de garantía y no cuidas que lo reciba directamente el productor, te estás engañando. En realidad estás estableciendo precios de garantía para el introductor, el transportista o quienes quieran verlo así, el coyote. Hay pues dos objetivos que pueden dar lugar a dos tipos de precios de garantía. Uno es establecer precios de garantía generalizados como los ha llegado a ver en México en otras épocas. Ahora no. ¿Cuál es el precio de garantía generalizado? Tomo el maíz. El precio de garantía del maíz será alto. Y se le da a todo mundo. ¿Cuál es el problema de los subsidios generalizados? Que se benefician los que lo necesitan, pero también se benefician los que no los necesitan. Y estás utilizando dinero público para ayudar también a los económicamente poderosos. ¿No? Por esa vía puede hacer que logres acelerar ciertas formas de autosuficiencia productiva, es decir, estimular la producción de un producto en México. Si tú anuncias que las fresas o el trigo va a valer 50 veces más, vamos a producir un montón. Es decir, te acercarías a la autosuficiencia. Pero el principal interés de esta política es contribuir a la autosuficiencia, pero combatiendo en primer lugar la pobreza y la desigualdad social. Ese es el verdadero objetivo de esa política de precios de garantía. Entonces, la aberración de los precios generalizados se logra, como se dice allí, con precios focalizados a los productores que realmente lo necesitan. A veces nos critican, y lo vas a escuchar más de una vez, yo lo he leído en el periódico, pero descarto la mala fe, pero no hay la suficiente información. La crítica a los precios de garantía, pero están pensando en aquellos precios de garantía generalizados, no en estos. Y dicen, ¿cómo? Van a atar a los campesinos a la pobreza, a la milpa, en lugar de que se vuelvan productivos y deriven a productos mucho más redituables, como si en otros países no dieran subsidio. Yo quiero verte a ti vendiendo quesos en Francia. A ver cuántos subsidios garantes. Cuidan a sus vacas más que a sus hijos. Y ahora, para no inglés, el 24 de julio, el presidente de los Estados Unidos aportó 12,000 millones de pesos en subsidios a sus agricultores. ¿Cuántos son 12,000 millones de pesos? 12, 24 son 240,000 millones de subsidio. Un país que ha sido líder de libre mercado, pues ¿en qué quedamos? No, que no debe haber intervención estatal. Y eso es ese subsidio.
dan subsidio en energía eléctrica, dan subsidio en transporte, dan subsidio en impuestos. Y nosotros queremos dar subsidio a la gente más necesitada, que durante los últimos 24, 25 años, en que no ha habido precios de garantía, no han salido de la pobreza. Y ahora dicen que los vas a dejar atados a la pobreza. No se sostiene. Por eso se van a dar esos subsidios que acabo de mencionar. ¿Cuáles son y cuál va a ser su monto? En maíz se va a empezar a dar en la cosecha primavera-verano, bueno, la que se recoge por estas fechas, pero del año que viene, octubre y noviembre, a 5.610 pesos la tonelada. Hace un momento nos decían que en los Estados Unidos andaba por 3.000 pesos. Claro, es maíz amarillo. El maíz amarillo se utiliza básicamente para forraje, alimento de animales, y seguramente vamos a seguir importando. Pero el blanco, los intermediarios se lo compran a los campesinos a 3.500. Si les va bien, a 4.000. Aquí será 5.610. Pero ¿cuál es el requisito? Que sean productores que no tengan más de 5 hectáreas y no les vamos a comprar más de 20 toneladas. ¿Por qué? Porque como el promedio va a variar cada lugar de productividad por hectárea, es más o menos 2,5 toneladas por hectárea. Bueno, si tienen 5 hectáreas, difícilmente llegan a las 20. Puede haber campesinos, aun en tierras de temporal, más productivos, pero si llega un campesino que parece humilde y me dice, le vendo 300 toneladas, pues ya es intermediario, no lo produjo él. Y no se trata de eso, sino que vaya al que realmente es pobre. En frijol tenemos, ¿me querías decir? En frijol el precio va a ser 14.500 como un precio de garantía piso. No quiero explicar a detalle eso qué quiere significar, pero compraremos hasta 15 toneladas. Ahí lo más importante es la oportunidad, porque lo tenemos que comprar en el momento en que se dan altamente las cosechas y tienen lugar importaciones. Como hay mucho frijol, se cae el precio. Para que no se caiga, salimos a comprarlo a un precio más alto. Y entonces podemos regular en algunos. En trigo panificable y en arroz, la cosa es diferente. Allí lo que estamos buscando no es necesariamente ayudar a los campesinos más pobres, sino empujar hacia la autosuficiencia alimentaria. No necesariamente alcanzarla. Ya hemos oído hasta el cansancio que las ventajas comparativas pueden determinar que cada quien produzca aquello para lo que es mejor, etcétera, etcétera. Pero estoy casi seguro que la mayoría de quienes estamos aquí no saben que del pan que te comes el 70% es trigo importado y arroz el 92%. México produce el 8% de su consumo. De tal manera que allí la intención es empujar la productividad nacional hacia arriba. Y en leche fresca hemos aumentado y vamos a empezar a aplicarlo desde el día 1 de enero de 2019, que es cuando empieza el ejercicio presupuestal. La leche que compra Liconza la compra a 7.20, la vamos a comprar a 8.21 pesos. A ti te puede parecer poco, no, es un apoyo extraordinario para los productores, cuando menos en este momento ellos están bastante contentos. ¿Esto a quiénes les va a llegar este precio de garantía? Aproximadamente a 2 millones de productores. México tiene más o menos 4 millones de agricultores en total. Le vamos a llegar a la mitad. ¿Y de los pobres a cuántos? A todos. Al 100%. Los campesinos más necesitados van a recibir este ingreso, pero con otra característica
relevantísimo. Por lo que hace a los granos, vamos a pagarles en el mismo día, en el mismo momento en que entreguen la cosa. Vamos a establecer 1000 centros de acopio, porque ¿qué es lo que ocurre? Hace rato cuando hablé del intermediario, dije que el intermediario va a pie de parcela, ahí le compra, se lleva el producto y él se beneficia del precio. Ahora no va a ser así. Cuando llegue el campesino con su mercancía, se lo vamos a pagar, ahorita te digo cómo. Y si nuestro centro de acopio queda lejos de donde está el campesino y no puede llegar porque no tiene transporte, le vamos a pagar el flete. Es una manera un poco más efectiva de combatir la pobreza. ¿Cómo le vamos a pagar? Pues 2 satélites que han estado prácticamente subutilizados de México, los vamos a utilizar para bancarizar a todo el medio rural. Todos estos productores y muchas más personas, pero de aquellos programas no me corresponde hablar, exponer, van a tener su tarjeta electrónica. Y cuando lleguen en su tarjeta en ese momento, se van con el pago realizado. Va a ser inmediato, no hay papeles. Eso cuando menos en maíz y frijol. En trigo y arroz es un poco diferente, pero también se pagará con rapidez. Y la leche fresca, tan pronto se verifique la calidad de la leche, porque sabes que a la leche se le puede echar agua, se puede echar aposento, se le paga tan pronto se haya verificado su calidad, lo que quiere decir un día. Tú sabes, el Estado cuando tuvo precios de garantía generalizados, ahí tienes un cuadro que te muestra cómo está. ¿Cuánto tardaba en pagar, por ejemplo, con Azupo? Podía tardar 15 días, un mes, 2 meses. Se acabó. Es dando y dando, pajarito volando. Entregas la cosecha, te llevas tus recursos económicos. Esta lámina es nada más para recordar que en los mismos centros donde vamos a hacer el acopio de las cosechas, van a ser utilizados para distribuir a bajo precio los insumos que mencioné, fundamentalmente fertilizante a bajo costo y semilla mejorada. Vamos a empezar, por supuesto, por los fertilizantes. Se va a producir la mayor parte de los fertilizantes en México. Hoy se importan casi todos de Ucrania. Se van a producir en México la inmensa mayoría. Bueno, la tercera función es, aquí decía, perdonen ustedes, la canasta básica alimentaria. 2 instituciones, DICONSA y LICONSA, de pronto se ha dicho, se ha utilizado el lenguaje que se iban a fusionar, no se fusionan. Conservan su autonomía jurídica y su patrimonio propio, pero sí se unifican sus políticas. ¿Para qué? Para brindar alimentos en las tiendas que tiene el consumo al más bajo costo que sea posible. Actualmente, la canasta alimentaria básica es de 23 productos. Se va a aumentar a 36, donde aparecen las carnes en sus 3 más conocidas versiones que hay en el mundo, pero también otros productos para elevar la calidad nutricional, y con eso se cumpliría canasta básica. Y el último, la cobertura territorial se va a poner a disposición de los beneficios sociales. Esta es la cobertura territorial con que contamos. LICONSA tiene cerca de 27,000 puntos de venta. Es la cadena comercial más grande de América Latina. No todas las tiendas funcionan como debe ser. Hay fenómenos de corrupción en niveles altos, medios y también bajos. A todo eso le tenemos que entrar. Y en lo que hace a la distribución de leche, tenemos 10,000 centros de venta. Es decir, cerca de 37,000
puntos de venta que se van a utilizar para hacer llegar aquellos beneficios sociales. Aquí tenemos 306 almacenes y de una o de otra manera es otra versión de mostrarle dónde se encuentra. Esto es en lo que hace a cobertura territorial, que es muy vasta, la verdad. Pero vamos a hacer otra cosa. El poder de compra, cuando tú tienes garantizado un contrato de compra, te puedes volver sujeto de crédito. Entonces, vamos a convertir esa capacidad de compra que va a tener Segalmex en un elemento para que algunas de las personas que reciben el beneficio se puedan organizar. Llámale cooperativas u otras formas de asociación. No queremos que el almacenaje y el transporte sea monopolio del Estado. Si tienen bodegas o las pueden tener, que sean de ellos, de los productores. Pero para que tengan crédito necesitamos que puedan decir que tienen solvencia. Almacenes nacionales de depósito, Ivonne Conza, bodegas rurales con los Nasupo que existieron en una época, desaparecieron totalmente en 1999. ¿Cuántas bodegas, no de abasto, no de alimentos, nada más, sino para captación de granos, tiene el gobierno, el Estado en este momento? Ni una, no, 4. Estaba pasando 4. No sirve para nada. Se pueden almacenar 50,000 toneladas. El año que viene vamos a adquirir solo de maíz 5 millones de toneladas. Tenemos que abrir 1,000 centros de acopio y tenemos 30 y tantos mil. Entonces, esa capacidad fue desaparecida, la de Boruconza y la de almacenes nacionales de depósito. Vamos a incentivar a nuestros vendedores, a los campesinos, para que ellos se vuelvan sujetos de crédito, para que con los contratos de compra nuestros puedan crear una serie de empresas que no dependan, que no sean necesariamente propiedad del gobierno. Si han de ser lo que lo sean, pero lo principal es lo bueno. De lo que fue alguna vez con Azupo, sobrevivieron 12 meses. 12 diferentes, básicamente por organización comunitaria. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estas dos empresas van a depender de este organismo llamado Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. Estas dos empresas, como dije cuando empezábamos, conservan su personalidad jurídica y su propio patrimonio, pero van a ser fortalecidas y actualizadas administrativamente y se integran a un organismo público descentralizado, que se llama Seguridad Alimentaria. Y como dijimos muy al principio, deja de depender de Sedesol para que sea presidido por el secretario de Agricultura, su órgano de administración. Segalmex va a funcionar como un corporativo que permite la compactación administrativa, porque hay una sobrecarga, como en muchos lugares, una sobrecarga burocrática que no necesitamos para nada. Entonces, perdón que haga alusión personal, tu servidor, pero no solo tu servidor, sino quienes trabajen en el corporativo de Segalmex, van a cumplir 3 funciones diferentes, pero van a cobrar un solo salario. A mí me gusta decir, como en broma, que se trata de una extraña trinidad, 3 personalidades distintas y un solo salario verdadero, porque hasta eso los salarios van a ser muy moderados. ¿Hasta qué grado esto de que un solo cuerpo administre los dos organismos resultó útil? Te lo muestro más o menos aquí. Ahora que estamos hablando, en Diconsa hay 250 empleados, digamos, de alto nivel. ¿Cómo le llamaremos? Como dicen, ejecutivos.
Dejamos 19. En Liconza hay 195, dejamos 27. Segalmex no tiene ninguno, todavía no existe. Va a existir a partir del 1 de diciembre. Y proponemos, ahí sí crecer, 135. ¿Cuál es nuestra reducción burocrática? El 70%. Y con eso, por supuesto, que se puede administrar. El organismo va a estar ubicado, el organismo central, en Zacatecas. Segalmex, aparte de Liconza, se reserva el tema de los precios de garantía. Eso los va a comprar directamente, pero nuestra presencia en el resto de los estados será aprovechando la capacidad instalada de Liconza y de Liconza. Necesitamos tener metas, tenemos muchas intermedias con una serie de estadísticas, pero menciono para ustedes solo uno. Aspiramos, junto con el resto de apoyos que se van a dar, no quiero extenderme explicando eso, nuestra meta es que para 2024 de las estadísticas de México haya desaparecido el renglón de pobreza extrema en la peor de sus manifestaciones, que es no tener que comer. Por su atención, muchas gracias. Gracias, maestro Ignacio Guaye, por su conferencia magistral de evaluación de la justicia social en el tema alimentario. Desaparece el hambre en México. Y con mucho gusto, en la Escuela Superior de Comercio y Administración podemos trabajar en sinergia con Segalmex, con la observación y propuesta. Por ahí Estefanía repartió algunos papelitos para alguna pregunta, o si hay algún maestro Mario Durán, por favor, doctor. Y Leticia. Maestro Mario. Si se le puede decir directamente, Pues, ¿te parece? sí, sí, doctor. Hay una, creo que es una referencia importante para el doctor Ignacio Valle. Nosotros vemos los problemas que hay en Venezuela en lo que es abasto de alimentos. Es una cuestión de seguridad nacional y usted conoce muy bien el sistema, el entorno nacional durante, me parece que el gobierno de Luis Echeverría impulsora del pequeño comercio. La parte urbana creo que es muy necesario que la integren. Hasta donde conozco, operaba con rentabilidades del 15% muy altas y una rotación de financiación muy alta. Vía una cuenta que se llama Servicios Técnicos, Hacienda, la antigua Hacienda, la hacía aparecer con números rojos. Nunca tuvo números rojos. Igual el caso de Fertimex. O sea, creo que sería muy bueno que lo consideraran. La impulsora del pequeño comercio, sin embargo, a lo que se dedicaba era al medio mayoreo. Era para que quienes que tenían que surtir las tiendas pudieran comprar, como en el Sams o como en Costco, volúmenes importantes con un precio reducido, y en las tiendas pudieran vender más barato. Nuestra aspiración sería que si logramos cumplir nuestras metas, por supuesto pagamos al medio urbano, pero no nos dan los recursos para todo, ahorita. Le decía que le generaría recursos también para el campo. O sea, es por eso. Claro, es muy atendido. Gracias. La compañera, por favor. Si hay centros en los que se informa, al menos cuántos campesinos tienen menos de 5 hectáreas, porque estábamos hablando de los precios de garantía y de la ayuda que iban a tener los 5 principales alimentos básicos que tiene México.
Mira, tenemos calculado que que los campesinos que tienen menos de 5 hectáreas, que cultivan, no es registro agrario nacional, son los que lo trabajan, está ubicado más o menos en 2 millones de productores. Y en este momento que estamos hablando, se está levantando un censo en todo el país, con 20,000, vamos a decir, encuestadores, para determinar con exactitud la cifra. Nosotros estimamos que va a estar entre 1.600.000 y 2 millones de productores de menos de 5 hectáreas que cultivan maíz, porque hay otros que cultivan ya otra cosa. Y nuestro precio de garantía es únicamente para los que han estado anclados en el país para que cultivan más, pero cuando se termina el censo y tienen una credencial, van a recibir por otra vía, que no es la nuestra, un estímulo para que puedan sembrar, recursos para que puedan sembrar. Entonces, no sé si lleguemos a cosechar de los 2 millones de productores las 5 millones de hectáreas que estimamos, básicamente por una razón, porque algunos de los productores muy pobres cultivan para el autoconsumo, entonces no nos van a vender nada. Otros es algo para el autoconsumo y algo para el mercado, nos van a vender algo. Y otros, como el precio es atractivo, a lo mejor nos venden todo. ¿Cuándo podría tu servidor contestarte con precisión tu pregunta? Cuando hayamos pasado el primer ciclo, porque hace 4 años que no se puede lograr medidas semejantes, no de subsidios generalizados, sino de de pobre, pues es la primera vez. Entonces, no tenemos estimaciones, pero datos exactos, puntuales, después. Todavía no. Tengo la segunda. Sí, No, por sí, favor. tal vez la tercera. Supongamos que sí se llega a la meta. Sí. Entonces sí le van a estar pagando a cada campesino lo que se va a estar ofreciendo. Usted dice que en este momento va a haber un comprobante que respalde ese pago. ¿Qué procesos se van a tener para tener como esa documentación o saber precisamente que lo que se está dando realmente es para el campesino o si es que se está utilizando para otros medios? No, es electrónico, exclusivamente electrónico. Es decir, en el momento, como ocurren las cosas ahora, es decir, es un poco trabajar en el siglo XXI. Claro, pero el campesino, sabemos que el Campesino se va a es llevar, muy pobre. se va a llevar su dinero, punto. Se lo va a llevar. ¿Dónde lo va a hacer efectivo? Es que ya tengo que entrar en más detalles. Se están estableciendo, se van a establecer poco más, bueno, diré cerca de 7,000 sucursales bancarias en las zonas rurales. Por ejemplo, en nuestros almacenes, los 300 y pico que tenemos serán al mismo tiempo una sucursal bancaria. Pero además, las clínicas, esas que fueron IMSS Coplamar, que ahora se llaman IMSS quién sabe qué, Prospera o algo así, hay 6,000 en cada una de ellas. Pero aún así debe de haber un comprobante. Con todos los cambios fiscales que se han tenido con la Secretaría de Hacienda. No les vamos a cobrar un centavo de impuesto, ni un peso a los campesinos pobres por concepto de impuesto, ni uno. Lo que van a hacer es llevarse el pago que queda registrado electrónicamente. Si un día nos ordenan que demos algún papelito, lo vamos a dar, pero si a mí me preguntaran, me opondría con todas mis fuerzas. Sí, pero la transferencia electrónica tiene que ser menos de 2,000 pesos. En esas reglas, pero hay nuevas que son para esos campesinos, para los pobres. Si no, nunca vamos a llegarles. Fíjate, te voy a dar una deformación. En Diconsa hay una empresa, se me olvida ahorita cómo se llama, La Castellana.
que es la que entrega todo el maíz, Adiconsa, todo. Y cuando preguntamos a Adiconsa, ¿y por qué no le compras directamente a los productores? Es que no tienen registro fiscal. Y el intermediario multimillonario, y que da mordidas desde que pisa la entrada del almacén, se lleva toda la ganancia. Se acabó. Va a ser directo al campesino. Y nos vamos a brincar también a muchas organizaciones intermedias, directamente al campesino. Por eso el registro, por esa misma vía van a recibir el apoyo los adultos mayores en el país, las personas discapacitadas, los becarios o jóvenes de primer empleo, los aprendices, exactamente de la misma manera, por la misma vía. Impuestos, cero, para esa gente, no para los demás. A diferencia, por ejemplo, de otros lugares, el gobierno de ninguna manera se plantea ser enemigo de la libre empresa, ni del comercio, ni de la gran empresa. Adelante, pero ellos pueden solos. A los que tenemos abandonados desde desde la independencia, es para los que está concebido un sistema como este. Tendrá defectos, pero está pensado realmente para ayudarnos. Por eso podemos decir que es bastante factible que los niveles de pobreza extrema sí los podamos dejar atrás. Ojalá. Yo tengo una duda. Dime. Dentro también en esa parte. Dice, va a haber entrega de tarjetas para precisamente el depósito electrónico del dinero. Y al momento de que haya el registro de estas personas, termina el censo, termina de contar estas personas, el campesino que tiene sus hectáreas, su pequeño campo. Entonces, ¿cómo va a estar realmente respaldado que a esos hay 10,000 campesinos? Un ejemplo muy X, hay 10,000 campesinos, ¿cómo voy a estar o va a estar seguro que efectivamente no vaya a haber una fluctuación de dinero en que se les vaya a ir a 9,000 campesinos y los otros 1,000 no se les llegase a entregar? Porque usted lo comenta, la verdad sí, tristemente somos un país en donde ha ido la corrupción muy alto. ¿Cómo se va a ir o cómo se va a llevar esta parte para que México tenga la certeza, la seguridad de que no va a haber una tarjeta 2, de que no van a ir directamente a estos campesinos? ¿Va a haber el registro tanto del campesino y de la tarjeta o cómo se va a llevar esto? Si entrega la cosecha, se lleva el Pero ¿qué ingreso. seguridad tendrá Si no que- entrega la cosecha, no se lleva nada. Es decir, no se lo podemos entregar. Tiene que ser exclusivamente contra la entrega del producto. Únicamente. De otra manera no podemos entregar nosotros. Pero no Y además, electrónicamente, con mucha rapidez puedes detectar dónde está el problema, porque si nosotros tenemos en una región o del país que hacer acopio, vamos a imaginar 2 millones de campesinos, y me sale 3, está mal. No. Estamos casi seguros que van a ser menos de los 2 millones, pero tenemos que estar preparados para que sean 2, porque no puede llegar un campesino y que le digan, fíjate que ya se acabó el dinero. Ya si son menos, sobró dinero y se lo devolvemos a Hacienda, pero nadie se va a quedar sin su pago. Mi pregunta iba más enfocada a la entrega de las tarjetas, precisamente. ¿Cómo voy a estar seguro de que esa tarjeta se le entregó a un campesino? Porque, como lo comentaba mi amiga, bueno. son campesinos, son personas muy ignorantes de ese tema. Exactamente, son muy ignorantes, desconocen, el profesor lo comentó, hay un muy alto nivel de analfabetismo en el país. Sí, pero te voy a decir una cosa. Ok. Allí, lo más seguro es que sí habrá un papelito. Cada quien va a recibir, claro. pero no impuestos ni para la cosecha. Ellos reciben la tarjeta y tenemos constancia de que la recibieron. Pero te voy a dar un dato. En Kenia, un país tribal, todavía en muchas partes, manejan algo semejante con teléfono celular. Mi sueño sería ver un lacandón haciendo sus cuentas aquí dentro de 5 años.
y con extensionismo ahí tapado. Claro. Alguien me podría decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si lo pueden aprender de una manera muy sencilla. En las tribus kenianas lo manejan con celular. No el precio de garantía, otras cosas. Nosotros, ¿por qué no? Si los medios modernos tenemos que ser imaginativos, instalarnos, como dije, en el siglo XXI. ¿Problemas tendremos? Sí. Probablemente alguna trapacería también. Pero el sistema moderno y el electrónico es el que te permite con más facilidad atacar. Y se va a ir perfeccionando. De corrupción, porque además vamos a tener información en tiempo real. Actualmente te dicen, ya salió la mercancía y va al almacén y quién sabe, te llega el papel, el recibo dentro de 15 días. Nosotros vamos a saber, tu servidor con mi celular, voy a saber cuando entró una cosecha en un almacén, cuánto y a qué horas, ahorita mismo. Porque vamos a aprovechar esa capacidad hasta ahora desperdiciada de los satélites. ¿Qué quiero decir también? Pues que va a haber cobertura universal de Internet. Universal. Cuanto menos para este efecto. Entonces también estaremos hablando de una ampliación de puntos de acceso a Internet. Por supuesto, universal. Universal. Ahí es donde dije que tal vez no profundizaría, pero que era muy importante señalar nuestra cobertura territorial, porque vamos a hacer sucursales bancarias al mismo tiempo. Entonces, bueno, nosotros creemos que algo vamos a lograr. Tenemos una enorme ventaja frente a otros esfuerzos que se han hecho en el país. Y es nuestro México, que sabemos que es muy vertical. Es que la voluntad del presidente de la República es esa. Es decir, no es una idea de tu servidor, sino se está empujando desde arriba con toda convicción. Y cuando es así, pues no tienes que batallar tanto. El problema es que se te ocurran buenas ideas y luego todos los demás no te dejan, te estorban tus colegas en el gabinete. Pero cuando viene verticalmente desde arriba la convicción, lo más probable es que no nos obstruyan y que podamos trabajar. Y ahí vamos, hasta ahorita, cuando menos la clásica negociación de recursos presupuestales, no hemos tenido hasta ahorita ni un problema. No nos han quitado de lo presupuestado ni un peso partido por la mitad. Entonces todo indica que el éxito o no éxito de un programa como este va a depender de nosotros. Están ustedes en presencia de una persona afortunada por poderle hacer, por azares de la vida, un bien al país, o frente a un culpable de ineficiencia. Voy a tratar de estar en la primera categoría, por supuesto. Agradecemos las preguntas, si pudieran ser por escrito, por favor, para que las lleven los proponentes por cuestión de tiempo. Y dejo el micrófono al doctor Zapata. Vamos a entregar al maestro Ignacio Oval Fernández. Pues muchísimas gracias, ha sido para mí un honor estar en esta escuela. 72